Bienvenidos chicos, una vez más a su podcast de Orando Comics, su podcast chileno de cómics para el mundo. Estamos aquí presentes los tres, pero hay uno que se fue a hacer un café. Está conmigo mi querido Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo y falta Vicente que fue a hacerse un café, no se preocupen, está presente. ¿Ya? Nada, el día de hoy vamos a hablar de un cómic que se llama Especie en Peligro. Tengo peligro de terminar esta especie porque de verdad no me gustó nada el cómic. Ahí vamos a hablar por qué. Ahí vamos a hablar por qué. Y nada, pero antes de eso, como siempre, vamos a tener noticias. Fernando, hay noticias, ¿cierto? Por supuesto, vamos a empezar con... Son poquitas, Dale. pero importantes. Primero que nada, Uh-huh. tuvimos 2 trailers en la semana. Uno es de la película de Venom. Habrá carnicería, Ya. donde pudimos ver un poquitito más de Carnage en acción. Así Sí. que esperemos que la película pueda mostrarnos ese tipo de carnicería que esperamos del personaje de Cletus Kasady, más conocido como Carnage, con la dirección de Andy Serkis. ¿Te gustó el tráiler? Vende, pero en realidad es hasta el momento estándar, no es nada del otro mundo. Lo que me preocupa es que lo que Sí, se haya ¿no? visto sea gran parte de la película, o sea, te adelanten todas las Sí, sorpresas, entre comillas. claro, que no haya sorpresa, sino que sea eso. Claro. No sé, la primera Venom siendo condescendiente no está mal, pero no es una gran película No, tampoco. el gran error yo creo que en realidad más que nada los efectos especiales siempre fueron en las acciones de noche, entonces ahí se nota que había poco presupuesto para el Poco simbionte. presupuesto. Sí. Esperemos Sí. que acá hayan más acciones de día para apreciar más el diseño del simbionte, si la acción se tiene que ver ahí. Me decía, son dos criaturas similares pero de diferente color, pero para que se distingan en la pelea, ahí donde pudiera mejorarse, es que el Ahora, asunto es de día. Ahora, seamos sinceros, los cómics de Venom es básicamente Venom pegándole a alguien. No recuerdo un cómic especialmente profundo de Venom. Son películas de acción nomás. Y ya. Sí, O sea, pero no le pedí peras al olmo. pero el actual run que está por terminar, que el de Donny Cates, le ha dado otro giro al personaje de Venom bastante interesante, en profundidad, O sea, al personaje. Entonces ahí sí, o sea, otra cosa. eh, Porque el el enfoque simbionte como... el enfoque que Dale. tiene las películas, las dos, es más en el lado del Lethal Protector, que es la versión noventera de Venom, que es como dices tú, que el compadre llega, pega porque es un antihéroe, no un villano. Sí. Pero bueno, al simbionte en sí mismo le han dado historia, le han dado contexto. Sí. Originalmente el simbionte era una masa sin otro fin más que provocar daño. Y ahora no, existe todo un concepto de dónde viene la raza. De hecho, la raza es muy antigua, es una especie de experimento de una raza más antigua todavía, que además en principio son pacifistas, ¿no? Le dieron todo un rollo al concepto de los simbiontes. Pero, bueno, y una conciencia, como le dicen, comunitaria de todos los simbiontes. Pero en sí mismo los cómics de Venom tienen momentos, como todos los cómics. Pero el grueso es cómic de acción, no es más que eso. Ahora, si tú me decís que el run de ahora está interesante, habrá que pegarle alguna mirada a ese tema. Y lo pueden encontrar en español en la tienda amiga. Sí, por supuesto. Que igual, a ver, dentro de todo, no menospreciemos, los cómics de acción son entretenidos y es divertido leerlos. Cuando un cómic de acción está bien escrito, es un disfrute. Lo que pasa es que, claro, uno no le puede pedir más que eso a un cómic de ese tipo. O sea, a Venom no le vaya a pedir, oye, cuéntame la historia en profundidad del conflicto psicológico entre el simbionte y el anfitrión, porque eso genera conflictos de personalidad. No, es como, estamos aquí para pelear y peleamos. Ahora, yo escuché una crítica que es como muy chistoso el tema de que tenga una segunda voz el personaje. Porque el simbionte como que dialoga con el prota. ¿Ya? Y yo le dije a la persona, bueno, eso es más o menos el cómics. Ha tenido momentos más divertidos, momentos menos divertidos, pero más o menos el cómic. La conversación simbionte-anfitrión es bastante común. Es normal dentro del cómic. Así que eso. Y es importante ahora está porque volviendo nuestro querido... uno está haciendo uso del otro, entonces tiene que haber una comunicación más allá. Hay un diálogo. Sí,
Tiene que haber un diálogo. Pero bueno, esperemos que la película se estrene, esperemos que sea buena. Nunca está de más que venga una buena película. Sí. Y acá va a volver nuestro querido amigo Vicente. Así No, es. tranquilo. Segunda noticia, Fernando. Ah, ya estamos Ya, en las ¿encontraste noticias. al Hola, tráiler chicos. de- Hola, Sí, ya, gente. ya. Espera. ¿Qué cosa? Ya. Saluda a Vicente. Saluda a Vicente. Ya. Hola, hola. No, Listo. ya vamos con las noticias. Sí, ya, que Ya, Fernando vamos, habló. vamos. ¿Qué noticia dijo? Sí. ¿El Dale, Escuadrón segunda Suicida noticia. era una buena película? No, la primera. No, segunda. No. Estábamos Dale. hablando recién de los trailers, Vicente. Estábamos Ah, hablando sí, del ya, trailer ok. de Venom. Y ahora en contraste, salió el trailer de I The Last Man. Ya. Que Ya. por lo menos el Qué buena concepto película. ya Esa qué de buena serie. partida es otra cosa. Es otra cosa. Ujú, Mueren todos los hombres, salvo uno. ujú. El- A ver, para el que no sepa, Y The Last Man es una serie, un cómic publicado bajo el sello Vértigo, Así es. que la idea es básicamente lo que acaba de decir Fernando, todos los seres vivos con cromosoma Y, Y- No, y no, Y, Sí, porque pues, X son mujeres y XY son hombres. Con X cromosoma y Y, X son mujeres. claro, desaparecen del mundo, mueren, desaparecen, y quedan solamente dos, un mono y un chico. Esa es la premisa. Obviamente la historia es Yorick bastante más y- compleja. Es bastante más compleja. Ahora, Ah, pero eso. pregunta, vamos por parte. Fernando, ¿te gustó el tráiler? ¿Por qué? Mira, leyendo, haber leído poco del cómic, porque es una cosa que están dentro de los pendientes de este año. Ajá. El tráiler sí genera esa situación de angustia que me recordó un poco a la primera temporada de The Walking Dead, cuando en los capítulos que dirigió Frank Darabont. Ajá. Que te genera esa situación de que no sabéis qué hueá va a pasar, que esa angustia, que el escenario apocalíptico, tú contra cualquier sorpresa que pueda aparecer de la nada, eso es lo que me provocó ver ese trailer. ¿Para dónde vamos a ir con Ya. eso? ¿Cachai? Quiero saber qué va a suceder Ujú. y te preocupa la Tiene situación. sentido lógico eso. A ver, Porque espérate. son Vicente, historias cuéntanos. apocalípticas, finalmente. Ambas parten de la premisa de que algo pasa y la humanidad se va al carajo como civilización. Por un lado, algo generó que todos los que tuviesen el cromosoma Y, Y, fallecieran, excepto dos personas, ¿cachai? O sea, dos seres. Uno que es el ¿cómo se llama? Appensal, que es un mono araña que él tiene. El mono. ujú. Y el otro es Yorick, que es el protagonista de la historia. The Walking Dead parte de la premisa de que por alguna razón algo cambia en el aire y la gente que muere vuelve convertida en zombie y empieza a matar gente. Entonces vamos viendo premisas apocalípticas que te van partiendo de eso. Pero además me parece que hay parte del equipo de Frank Darabont trabajando en lo que se hizo para Y el último hombre en este momento. No estoy seguro. Me gustaría que la gente de la comunidad nos pudiese complementar un poquito ese Ujú. dato si alguien sabe algo más, ¿cachai? Pero va por ahí. Además que el tráiler es tremendo. Fue... Ya, o sea, ¿a ti te gustó? es que la espera valió la pena. Digo, Ese es uno de los trailers que uno estaba esperando y que finalmente te muestra el potencial de la serie. Espero, de verdad, que pase como con Sweeney Todd y dé todo el potencial del mundo, o como pasa con The Voice, y cumpla todas las expectativas y todas las necesidades, y con creces. sí, ¿Ya? pero a ver, coincido contigo con la esperanza, pero no creo que haya ser como The Voice, porque tanto Sweeney Todd como no, Y The Last van por Man otra línea. son, claro, son historias, a ver, seamos sinceros, vender acción es más fácil que vender conceptos Estamos más de profundos. acuerdo, pero la idea a lo que yo voy no va con el tema de que sean como The Voice en el sentido de cómo la adaptaron, sino que Ajá. existe ese amor a la adaptación de esa obra que se demuestra en The Voice. Mm. Eric Kripke, Ahora, que es ¿Y The Last Man?
¿Cómo se? Déjame terminar la idea, Rodrigo. Sí, sí, sí. Eric Klemper, que es el Ajá. creador o sea, el productor de The Boys, él ama los cómics de The Boys y él sabe que era imposible adaptarlos al pie de la letra. Entonces buscó una forma de que pudiese equilibrar eso. Y The Last Man espero que vaya por ahí el productor y la gente que está detrás y no se convierta en lo que es The Walking Dead, weón. Porque finalmente The Walking Dead es una mezcolanza que va para cualquier Bueno, lado y que a nadie le importa, weón, que llegue el final en esta temporada y no, honestamente espero que se termine luego. Ya estaba muerta hace rato. dos acotaciones. Y The Last Man está para ser publicado por FX, por Fox, ya, así que debería llegar por el streaming principio de Fox. Y lo otro es que Y The Last Man es originalmente un cómic de Cabaun y Pia Guerra, que para los que no tengan la referencia son también los autores de Saga. Creo que estaba revisando ahora para verificar, creo que es la primera obra de ellos dos juntos. ¿Ya? Y además, Y The Last Man es una obra de largo Fiona aliento, no es un Stapler es cómic la corto. dibujante de Saga. Fiona Stapler, tienes toda razón, Fiona Stapler es Sí, dirigente de Fiona Saga, Stapler es la dibujante. Lo que pasa es 60 que... números tiene. Mm. 60 años tiene Ida de las Man, sí. Ujú. Y Está, existen dos formatos actualmente vigentes que es para ujú, que la gente los quiera leer. ujú, Uno es en el coleccionable Vértigo, sí, que que están está los 10 completo, tengo tomos como entendido. salieron originalmente. Sí, ya salieron Sí, los 10 tomos. sí. Y el otro es la colección Y The Last Man en libros, en tomo formato cartoné, que viene el equivalente a 2 arcos argumentales por tomo. Por tanto, son 5 tomos que te traen 12 números por cada uno. Es una Ujú, maravilla. ujú. Bueno, nada, es una buena noticia en todo caso que la producción vaya bien. Esperemos que llegue, no sé si por Fox, porque la verdad yo no tengo Fox y no quiero contratarlo. Star Fernando, Channel. No sí, se va a no sé, llegar está por claro. Star Channel, se cagamos. Por Ahora, eso, los por que eso. tenemos cable todavía, pues creo que la vamos a Sí, poder ver por el Star Channel equivalente al FX antiguo. claro, es que según lo que estaba revisando, supuestamente va a ser estrenado por FX, ya. Así que eso. Ya, Fernando, la noticia que sigue, por favor. Bueno, tendríamos Bicho Azul, o está en Sí. conversación el actor Choro Mariduela, que ustedes lo conocen por la serie Cobra Kai. Él es el más que asegurado candidato para ser Bicho Azul, pero todavía no está Sí, confirmado. pero esta versión es el bicho azul del. Como la tercera versión, si mal no recuerdo. Tercera o cuarta versión. Eh, El Que es el bicho escarabajo azul azul. Jaime latino. Reyes. Él es Exacto, el latino. latino. El latino. No me acuerdo si es la El tercera o latino. cuarta encarnación. De Que hecho, además, dentro a de ver, todo ese proyecto se piensa que también va a salir Ted Kord. Y están sí, buscando un Ted Kord porque hace maestro de. sí, porque ahí vienen orígenes diferentes. El latino específicamente y la versión que parece que se va a hacer en la serie es el que está siendo como invadido por una. Muy parecido a Venom, una especie como de alienígena que es una conciencia cibernética, al parecer, que está adherido a su cuerpo por este escarabajo, eh, que está aquí en la Tierra hace mucho tiempo, bla, 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 y se conecta con él, se Explicación, unen, se vuelven simbióticos. Como explicación decir, rápida. 2 minutos. Una. El primer escarabajo azul era un policía que se llamaba Dan Garrett. Eso fue en los años ujú, 40. Después, cuando así es. se relanza en Charlton y se llevan a Dan Garrett para allá, Dan Garrett pasa a ser una especie de Indiana Jones, que es un arqueólogo que va buscando información a través del mundo y encuentra un escarabajo, el escarabajo de Ra, el cual le da super fuerza, la habilidad de Mm, volar y le da ciertos poderes e invulnerabilidad. Pero él muere durante la serie. Y durante la serie él muere y uno de sus alumnos, que era su alumno asistente en arqueología en ese momento, Ted Kord, se convierte en el siguiente escarabajo azul. Por la magia del guión, Ted Kord pasa a ser también además en realidad un multimillonario que tenía una empresa de tecnología y que sabía mucho sobre tecnología y él desarrolla ujú, la, la Bicho, que en realidad es la Bicho es la nave de Bog, que es una ujú. nave que vuela a través y que tiene forma de un escarabajo, y desarrolla unas pistolas y hay varias cosas. Ese es el escarabajo azul más famoso. De hecho, ese es el que fue miembro de la Liga de la Justicia en el run de Kay Giffen y con posterioridad en el de Dan Jurgens y en varios otros más. Y es considerado uno de los primeros best buddies de los cómics, junto con su mejor amigo que es Buster Gould.
y que tienen Ujú. una especie de bromance a todo nivel, ¿cachai? Ellos son los mejores amigos del mundo. Y a él, Que en de algún cierta punto, forma, perdona, de cierta forma eran como el soporte humorístico de la serie en ese momento. bueno, Ya, eran, ellos sí, era la constante, exactamente. era la constante. Ellos son la constante humorística dentro de todo esto. ¿Qué pasa? Ted, en algún momento, un hijo de mala entraña llamado Maxwell Lord, que también era parte de esa Liga de la Justicia, decide traicionar a todos los héroes y mata a Ted. Y el escarabajo, que vuelve a ser encontrado tras la explosión de la piedra de la Roca de la Eternidad, que es la casa de el mago Shazam, que mantiene casi toda la magia de orden que existía en el mundo en ese momento, estalla la roca y salta este escarabajo, cae en la zona de Malpaso, en donde vive parte de la comunidad latinoamericana que es tejana, y ahí Jaime Reyes, que es un estudiante de secundaria que está yendo al equivalente de nosotros de tercer año medio, que sería como el quinto de secundaria, o sea, el tercer año de secundaria para los norteamericanos, encuentra este escarabajo y este se une a él. Se le ha dado valor como cibernético en algunos puntos, otros te plantean que en realidad es mágico y está ligado a una antigua raza que originalmente era enemiga de los oanos. Por tanto, el escarabajo reacciona mal a la cercanía de los anillos de los Green Lantern. ¿Ya? El personaje debe ser uno de los personajes más populares que se ha hecho. Y Jaime Reyes ha tenido 2 o 3 series en cómics, pero además también tuvo un proyecto anterior, en donde incluso se llegó a grabar parte del primer piloto. Y se vio dentro de los trailers que en algún momento Warner estaba mostrando, se iba a dar incluso por Warner Channel y se reformuló todo desde el principio. ¿Por qué? Porque además se decidió agregar a Ted Kord en la dinámica que tienen actualmente. Actualmente hay 2 escarabajos azules en el universo DC que están funcionando como legado, uno siendo el maestro del otro, y Ted, claramente, fungiendo esa función de maestro para Jaime para poder enseñarle cómo funcionar. Ujú. Así que bien, esperemos que sea un buen proyecto, esperemos que funcione. El actor es excelente, de hecho tú lo miras y miras el dibujo de Jaime Reyes de Cullen Hamnet y son iguales. Así que Supongo que, partimos muy muy bien con esto. supongo que nadie se va a quejar de la raza del personaje porque, porque No, corresponde. es que, Porque ¿por qué no fue chino? No sé, pues, sí, no sé. sí, latino. Ya, a ver, sigamos. Ya, en resumen, ¿a ti te gusta la idea, Fernando? Por El supuesto, por carajo azul. supuesto. Sí, Dale, mira, sí, dale. también hay un tema de que hay que expandir el carácter de los personajes, no solamente para no ser que siempre sean todos rubios o con los colorines pasados afro, que muchos le reclaman. Porque otra que ser latino. Pues. Así que hay que darle nomás más integración a todo. Total, todos pueden Tal ser cual, superhéroes. tal cual. Ya, siguiente noticia, mi La, ul- estimado Fernando. las últimas tres, Dale. más que nada que se terminó de filmar la serie de Sandman en Netflix y la última y final temporada de Super Chica. No va más Super Chica. Última temporada, ya están filmadas, terminan las grabaciones. Ahora esperar que el producto sea Claro, aceptable dentro de lo que se ha hecho en Super Chica. claro. Y Sandman, No, las apuestas están ahí Maravilloso. hay que esperar, no, cruzando hay que esperar a que salga. No. los 21 dedos para que todo salga bien. Claro. Y la Bueno, última, la y la primera, última es que esta semana se estrenó. Espérate. La última es que esta semana se estrenó Suicide Squad, que tiene muy buenos comentarios. No la hemos visto, hay que esperar. O sea, creo que ya está estrenada en los cines, estábamos conversando eso en la Sí, semana. se estrenó el jueves. Está estrenada en los cines. En Chile, bueno, a ver, para el que nos está viendo en el futuro, chico, tú que nos estás viendo, estamos grabando en el año 2021, específicamente el 8 de agosto del 2021. Chile está saliendo, bueno, el mundo está saliendo de la cuarentena gracias a las vacunas, para que estamos con cosas, al final de cuentas las cuarentenas dan casi lo mismo, la vacuna es la que nos está sacando. Y en el cine en Chile se está abriendo, están empezando a operar algunas salas, no todas, y uno de los primeros estrenos es Suicide Squad. Aquí estamos viendo quién va a verla, quién no. Yo no creo que no voy a ir, simplemente voy a esperar que salga en streaming nomás. No creo que vaya a ir al sale cine en porque todavía no, septiembre en streaming todavía para Latinoamérica. no me siento cómodo con la idea de ir a meterme en un lugar cerrado como el cine. ¿Para qué les voy a mentir? Tema mío. Pero bueno, eso.
La película, los comentarios son en general que está muy buena. Le ponen mucho salsa a los tacos también. Para mí, algunos comentarios yo creo que como que vino a salvar la industria del ¿Sabes qué cine, es lo o más bien a DC no, Comic en cine, y es como, ¿sabes ya, qué es lo que no le pasa? pongamos Que, tanto, hace- pero está que, bien. que to- esa Reacción, sobredimensionalidad de reacción. los comentarios viene desde hace 10 años, 12 años, en el momento en que la gente, por alguna extraña razón, empezó a actuar como que estuvieran en una barra brava, weón, de un equipo de fútbol. Sí, sí. Y les gustaba solamente las películas que hacía Marvel o las películas que hacía DC y todo lo otro era mierda, uno contra el otro. Y bueno, es una tontera del porte de un buque. James Gunn, weón, dirigió Guardianes de la Galaxia. Sí. Al Y tipo le después pagaron se por dio eso, el no lo hizo gusto, gratis tampoco. sí, y Sí, ahora se dio el gusto de poder dirigir una película que a él le acomodaba sobre el Escuadrón Suicida, basándose en parte de los argumentos de John Ostrander. Y el mejor homenaje a John Ostrander es que lo hace actuar dentro de la película. Vayan a disfrutarla, weón. Si eso es lo único que sí, tienen que entender, vayan y disfruten la película como lo que es un divertimento de 2 horas y media que tiene escenas notables, que tiene un kaiju, que puta, tiene miles de guiños, weón. Todo lo demás, todo lo otro de, no, es que a mí me gusta Marvel, o no, es que a mí me gusta ese, weón, córtenla. Ya sí, estamos bastante grandecitos, weón, como para estar poniéndonos en sí, ese sí. plan. Eso por primero. Lo Ah, segundo, porque quiero hablar de Salman al final, pero dale, lo dale. segundo, creo que la serie más digna que tuvo al final de cuentas el canal Warner en este Arrowverso, a pesar de que ellos ya no lo querían llamar Arrowverso, Ujú. termina y deja un vacío muy grande. Y es la que ha sido más regular en su desarrollo, de las primeras que se sacaron. Porque lamentablemente Flash se murió después de la tercera temporada. Y no ha Mm. vuelto a retomar. Y no hay forma, ¿cachai?, de que Flash haya vuelto a funcionar bien. Pero Supergirl, por otra parte, comenzó siendo la que era la serie que nadie esperaba casi nada de ella. Y resultó ser la que trabajaron mejor, la que los actores y actrices han logrado hacer verdaderos cambios, la que se la jugó por complemento, por una inclusión que no fue forzada, que de hecho tiene a la tremenda actriz Nicole Maines como parte de su casting. Para los que no sepan quién es ella, les recomiendo ver el documental sobre la vida de ella y su hermano gemelo. Para los que me digan, pero es que los gemelos son del mismo sexo, bueno, vean el documental y ahí van a descubrir, ¿ya? Y tiene, de partida tuvo el detective marciano, weón. Tuvo el detective marciano. Un tremendo aporte. Tiene un montón de guiños y homenajes a series antiguas. O sea, sale Helen Slater, la primera Supergirl, que es la madre terráquea del personaje. Sale Dean Cain. ¿Ya? Ujú. Aparece Dean Cain como el papá adoptivo. Tenemos ¿cómo se llama? A Erika Durance haciendo el papel de la madre de Supergirl, de Kara. Y así una serie de guiños perfectos que funcionaron mejor de lo que uno se imaginaba. De hecho, tuvo al tiene a Tyler Hoechlin, que para muchos es el que lleva la antorcha y el testigo de Superman en estos momentos, haciendo al Superman más parecido a los cómics, ¿ya? De hecho, Lois y Clark, Adventures of Superman, la serie nueva, está basada precisamente en ese personaje. Es ese Superman el que se salió de ahí, es un spin-off de la serie de Supergirl. Así que esta última temporada probablemente honre todas las raíces de esta serie y va a terminar como corresponde. No así como Mm. Walking Dead, que weón, va a terminar como que nadie weón, le interesa y a nadie le Ujú. interesó. Volviendo al tema. En cuanto a Sandman, Sandman es un must-have. Es algo que uno tiene que ver nomás. Punto. Disfrutarlo. Sí. Más allá de las polémicas, más allá de cualquier tontera que a la gente se le haya ocurrido en su cabeza que debe ser polémico con respecto a lo que es los personajes, está Neil Gaiman detrás de esto. Y esta es la esencia de su obra. Sandman es una obligación para cualquier lector de cómics. Hay que leerla, hay que verla.
¿Ya? Así que bueno, me imagino que aún no tiene fecha de estreno, Fernando. Todavía No, no. fecha segura no Aún no tiene. tiene No. fecha de Se estreno. sabe el año. Tampoco ha salido el Se tráiler, sabe el así año que nomás. Se ya. sabe el año nomás. No tiene fecha así mismo. Ya, eso. ¿Hay más noticias, Fernando? Eso nomás, vamos pues. Listo. Estamos. Chicos, a ver. Tengo que hacer una declaración previa por si acaso. Vamos a hablar, como les dijimos, de Especie en Peligro. Especie en Peligro también en inglés se llama Endangerment. Bueno, no puedo decirlo. Endangerment. Sí, Endangerment. Es que como especies Endangered. en peligro final, una cosa así. Especie en peligro de extinción. Eh, es una serie que consta de 16 números más un one shot de inicio que introductorio, que fue publicado. ¿Sabes que se me perdió la fecha de publicación? La tenía puesta por acá y se me fue. Pero corresponde básicamente a X-Men 200 al 203, Uncanny X-Men del 488 al 491, X-Factor volumen 3 del 21 al 24, New X-Men del 40 al 42. ¿Ya? Mi declaración previa es la siguiente. No me gustó nada esta cuestión. Pero no tanto por la historia en sí, sino por el contexto en que es publicado y la forma en que es publicado. 16 Fue números más publicado el el one shot. 17. Sí, Claro, el one espérate, shot 16 que números el más el one shot. 17. Considero que es una serie demasiado extensa. Y ahí, bueno, vamos a descentralizarlo. A ver, aquí vienen Pero ojo, algunas complicaciones para esto. a ver, Vamos, ¿Mm? cuéntame, Rodrigo, hay una cosa. cuéntame. No es que sean 16 ¿Qué? números, son 16 historias cortas, son 8 páginas en cada número, porque las series estaban Sí, saliendo con sus no, propias tramas sí, y eran los agregados sí. que regaló Tranqui, vamos, para precisamente hacer eso. sí, vamos a ir para allá, porque esto tiene varias complejidades. Eso es lo que iba a conversar. A Una ver, razón editorial dije, muy son importante y 16 números. poderosa para eso. Sí, que me vale, porque al final de cuentas creo que fue una muy mala decisión. Pero vamos a conversarlo, sí, vamos a conversarlo. Sí, no, Yo creo que es parte de la conversación, cómo se publicó y por qué se publicó así, es muy importante dentro de la conversación, creo yo, para tratar de explicar esto. A ver, esto tiene algunas complicaciones para la forma en que normalmente hemos hecho los capítulos hasta ahora, porque a ver, como les dije, está X-Men, Uncanny X-Men, Factor X, New X-Men. Cada una de esas tiene una línea argumental propia. Todo esto es un gran arco que se le llama Especies en Peligro. Después vamos a explicar por qué es un gran arco en total. Por supuesto, estamos dentro de toda esta saga que hemos estado haciendo después de No Más Mutantes, las palabras pronunciadas por Wanda Maximoff al final de Casa M o Dinastía M. Y eso genera lo siguiente. Como hay un arco argumental por cada uno, no podemos ir... De hecho, uno de los problemas que tiene, para mi gusto, esta historia, leerla así, en los recopilatorios viene así, es que si tú vas leyendo uno por uno, el corte lineal de lo que estás leyendo es muy fuerte y hace que pierdas la onda de lo que estás leyendo. Porque X-Men está contando una historia, Uncanny X-Men está contando otra historia, Factory que te está contando una historia que no tiene nada que ver con las otras dos, y New X-Men está contando una historia que va entre medio de X-Men. Como una especie de complemento, como una especie de trasfondo, pero que viene y que más encima, en el caso al menos de New X-Men, viene de otra historia que no tiene nada que ver con lo que está pasando en principio en la mansión, pero que sí toca personajes que interactúan con personajes de la mansión. Esto está complicado. Esto está complicado. A ver, espérate, dame un segundo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es contar las historias de los arcos argumentales más cortos para irnos por los más grandes. Los arcos argumentales más cortos son... En realidad, yo creo que es re fácil, Rodrigo, ir hablando sobre específicamente la historia de Especies en Peligro. Ya. Porque lo que te cruza en el fondo con la historia principal de los números tiene que ver más como algo anecdótico, así como, oh, mira, pasaron los Simpsons, no sé, porque eso es. Sí, o sea... Por algo, Especies en Peligro se recopiló en un solo tomo. Sí, lo sé, pero yo creo que es por otro motivo. Pero un momento, Fernando quería comentar algo. Sí, mira, más que nada, yo creo que el que te sirve como puntapié inicial es el anual. Y después toda la travesía que hace el personaje de Hank McCoy del punto A al punto B. Al punto B, sí. Las historias que van en cada número de eso. El viaje de Bestia es el principal. Entonces hagamos dos comentarios. A ver, lo primero, hablemos primero del one shot. Dentro de todo lo que está publicado aquí, me parece que el one shot es lo mejor. Porque el one shot es otra cosa. El one shot, a ver, como te lo presentan, de hecho me puse a ver aquí Panini, como te lo presentan es como que el one shot introductorio
es una de las mejores cosas que ocurre en la historia de Marvel. Por supuesto, obviamente están vendiendo. No es tan así, pero es lo mejor dentro de este arco argumental para mi gusto. El one shot, ¿de qué se trata básicamente? En términos muy simples, murió un mutante. Que es un chico joven de 16 años, si mal no recuerdo, que muere por un accidente torpe, no se fijó al cruzar la calle y lo atropellaron. ¿Cuál es el tema? Que uno de los pocos mutantes que quedan con poderes, y ya en este instante les recordamos que a raíz de Casa DM el 99% de los mutantes del mundo quedaron sin poderes, quedando solamente 200 vivos con poderes. El resto de los mutantes no es Originalmente que hayan eran muerto, los sino que los incluyeron. 198. Acuérdate que incluso Claro. sacaron un número, pero después descubres que en realidad no hay 198, sino que hay como 20 más, weón. Ya, pero Claro, son sobre pero- 200. claro, Es una especie en peligro. los que estaban registrados eran 200 y en este punto hay 198. Eso es lo que dicen en el cómic. Es cierto lo que dice Vicente porque, por ejemplo, no se contaron a los Morlock, no se contaron a diferentes villanos que son mutantes que están dispersos en el mundo, Es que, por que eso, también es es parte de la que historia. en el fondo estás loco, weón, ¿cómo voy a contar a los Morlocks? Si los Morlocks, weón, Sí. viven en la calle, son indigentes, pues, weón, Claro. ¿cachai? Pero tiene Claro. sentido para la contabilidad, weón, popular, porque se supone que los X-Men eran la cara visible de este movimiento. No va a contar a los terroristas mutantes, weón, porque esos weones están fuera del margen. Claro. Eh, Pero existen. me pasa, por ejemplo, sí, po, pero de hecho incluso Mike Caridi después lo plantea. No cuentan a los mutantes israelitas, weón, porque ni Sabra, que es la Ujú. líder de ellos, ni el resto de los miembros, porque son parte del Mossad, pueden ser contabilizados, pues, bueno, si Sí. ellos son parte del Mossad Y son y agentes por tanto secretos. son el servicio secreto israelí, así que prohibido saber quién es mutante. Y así una suma de cosas, pero finalmente son una especie en peligro. Desapareció, llegaron a tal Pero claro, punto que no hay forma de que surjan más mutantes. Claro, aquí viene un punto. ¿Por qué ¿por qué se muestra este momento? Porque los X-Men van al funeral del chico que murió. Y aquí viene un conflicto. A ver, viene un desarrollo interno de los personajes. Que, de hecho, me parece que este one shot es lo mejor de toda la saga. Donde viene una especie como de cuestionamiento a por qué importan las vidas. Porque en un momento el padre del chico que murió les echa en cara a ellos por qué están aquí. Vienen aquí solamente porque él era mutante, no porque les importara. De hecho, el propio Cyclops, Scott Summers, dice en algún momento, mira, yo lo entrevisté para la escuela. Él no quiso ir a la escuela de Javier porque no quería separarse de sus amigos y su familia. Él era un mutante que había manifestado poderes, pero él prefirió mantener su vida común. ¿Ya? Y Scott dice, en un momento yo lo entrevisté, pero era otro más. Era una ficha y no quiso venir a la escuela, así que pasé al siguiente. Entonces, el padre del niño tiene este cuestionamiento. ¿Por qué les importa? Solo porque era un mutante, solo porque para ustedes es un número que les importa. Y aquí viene, claro, para mi gusto un cuestionamiento un poquito más profundo de por qué valen las vidas. ¿Por qué la vida de alguien vale más que la de otra? ¿Por qué te importa más un caso de otro? Que claro, también te demuestra los desesperados que están en este momento los mutantes, en el sentido de que la muerte de cualquiera importa. Cualquiera que sea mutante para ellos importa, porque ya en la contabilidad oficial ya quedan 198 mutantes. ¿Ya? Otra vez, en la oficial, como bien dice Vicente, hay más mutantes dando vuelta en el mundo, pero en la oficial son 198 porque ya van 2 muertos. Fernando, dime. Importa tanto la muerte de este chico que hasta aparece Sebastián Cho Ya. en el funeral. A rendirle honores. Sí. ¿Ya? Que eso es básicamente. Y es Que Sebastián Cho es un ahí te personaje que... plantean, ¿dónde estás? Pues? Dale. Es que Exacto, eso te dale. plantea en el fondo cuál es el punto de no retorno en el que se encuentran los mutantes en este momento. O sea, el líder del Club Fuego Infernal, el Rey Negro, decide que tiene que mostrarle sus respetos a uno de los pocos que va quedando de su especie. No sabemos qué es lo que va a pasar. Son un par de centenas, un poco más de un par de centenas, no hay más que ellos. Después de ellos Sí. quizás no haya más generaciones mutantes, no saben si va a haber o si se va a poder, aunque se reproduzcan, vaya a generarse el gen mutante de nuevo. Claro. Las palabras Claro. de Wanda fueron finalmente devastadoras para todo el pueblo, para toda su especie. Y acá Sebastián Cho se presenta a sí mismo como una especie como de... No se presenta a sí mismo. Manifiesta el hecho de que él es como una tercera facción,
que no juega con Magneto, que no juega con Javier, que tampoco juega típicamente ni con Apocalipsis ni con Siniestro, que son personajes dentro del mundo mutante comunes y que son facciones en sí mismos. Las dos grandes facciones de los mutantes siempre han sido Javier y Magneto. Sebastián Cho se manifiesta a sí mismo como una tercera facción dentro de este mismo grupo, que no es un ser hiper, super, mega poderoso como Apocalipsis o Siniestro, y que tiene que ver más con lo que podríamos decir como el mutante de a pie, por decirlo de cierta forma. Es una postura que puede discutirse. No sé si en los cómics siempre ha sido así, pero es interesante que lo presenten aquí de esa forma, porque como bien dice Vicente y como bien dijo Fernando, esto es una forma como de manifestar qué tan fregados están los mutantes. Están tan fregados que este tipo de... que aquí viene una metáfora que se me ocurrió cuando lo estaba leyendo. Esto es como cuando hay sequía en África, los que han visto El Rey León, los que leyeron el libro de la selva, esto es así. Cuando hay sequía, se para la matanza de animales y todos se dedican a beber agua. Los leones toman agua al lado de un antílope, los cocodrilos toman agua al lado de un hipopótamo. Nadie se mata a sí mismo porque, oye, o no tomamos agua todos tranquilos o nos matamos entre todos y se acabó la selva. ¿Ya? Esto es un hecho natural, ocurre así. Hay diversos documentales en National Geographic que te lo muestran. Y esto es más o menos eso, para mi gusto. Es como, miren, esto es una tregua forzada. No somos amigos, no lo vamos a hacer. Pero no nos podemos ir matando entre nosotros. Porque si nos matamos entre nosotros, no va a quedar ninguno. Así que tenemos que aguantarnos, cese de hostilidades hasta que esto pase. Y eso es lo que manifiesta Sebastián Cho, a mi gusto. Esa es la gran metáfora que está en ese punto. Y también está todo el tema del cuestionamiento interno de los mutantes de, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Nos estamos acabando? ¿Esto se acabó? ¿Nos damos por vencidos? ¿Seguimos peleando? La tensión es máxima. Recordemos, como ya le hemos comentado anteriormente, que la historia aquí es, estamos en un punto en donde la Escuela Javier es una especie de zona franca, un santuario, literalmente, a la antigua usanza de la Edad Media, en donde cualquiera puede estar ahí en paz y tranquilo. Y la idea es preservar a los mutantes, los pocos que quedan, porque tanto el gobierno de Estados Unidos como los gobiernos mundiales entienden que son una especie de recurso escaso actualmente, porque todos tenían visto a los mutantes como una especie de recurso para usar, no de otra forma. Y este recurso a usar son personas, y esas personas tienen intereses, debilidades y temores. Y el gran temor que está en este momento es: nos extinguimos. Bueno, eso. La historia a mí me gustó mucho. No sé, Fernando, ¿algún comentario en general que se me haya ido? Mira, lo que pasa es que la historia te lleva que la escasez de personajes. Acá hay un grito a la supervivencia, porque es un tema, un problema común para todos. Acá no hay colores, no hay religión, no hay nada. Acá están todos cagados. Acá tenemos que pararnos entre todos, porque si no, hasta acá no llegamos. Uh-huh. Y es curiosa la situación, porque cuando Sebastián Cho aparece ocupando estos simuladores para cambiar de imagen, el inductor de imagen, y lo pilla Javier, y Javier lo empieza a cuestionar de por qué el tipo va para allá. Pues, entonces Javier va, para variar, Javier ir a la confrontacional, echarle la foca acá, como que soy vos para venir acá te la venía a dar, pues. Entonces, es curioso que la parada de carro que le hace Sebastián Cho, porque trata de ser más conciliador, a pesar de que existe esa diferencia gradual y que se han peleado históricamente entre ellos, porque el problema es común. Y es curioso que Javier no lo ve así. Pero es que hay un motivo también porque el cual Javier no lo ve de esa forma. Espérate, Vicente, termina la idea y pasa con el siguiente. Espérate, Fernando, ese giro que hace Sebastián Cho, porque dice, mira, es como decirle, eres tan inteligente, Javier, que no te das ni cuenta de que el problema es de todos. Y hasta ahí no va a llegar tu inteligencia superior respecto a mí. Yo, que soy la tercera pata de esta mesa de conflicto, puedo ver que el problema es común y que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que hacer causa para todos. Y tú no lo ves. O sea, como que como esa weá de Javier, es mi enemigo, tengo que...
No va por ahí. Ya. No, Es que ahí está el tema, no va por ahí. Es comprensible en todo caso la posición de Javier por una situación muy puntual. Sebastian Shaw es probablemente el personaje más manipulador después de Siniestro que aparece como antagonista de los X-Men. Sí, él se vende como una tercera vía. Sí, el Club Fuego Infernal en algún momento de hecho planteó eso. Y parte de ello fue la fundación de los Hellions. Pero eso es porque Emma Frost tenía conciencia. El personaje de Emma Frost siempre fue un personaje que caminaba al borde de lo correcto. Porque se supone que ella era una antagonista, pero ella estaba dispuesta a darle un futuro y una vida a sus estudiantes, a diferencia del resto. Sebastian Shaw es un hijo de puta. Y de hecho Sebastian Shaw es capaz de intentar matar a su hijo en pos de obtener poder. Entonces Javier, la reacción que tiene es la reacción de alguien que conoce cuáles son las artimañas que ha tenido 1, 2, 3, 10 veces a través del tiempo este tipo. Es lógico que no confíe. Pero es cierto también lo que le dice Sebastian Shaw. Sí, el tema es que es un problema de todos. Es un problema de la especie, de la gente, de su pueblo. Y ahí empieza el cuestionamiento de la bestia. ¿Qué estamos dispuestos a pactar? ¿Hasta qué punto podemos llegar para poder encontrar una solución a este problema? Que finalmente la historia es eso. Es el cuestionamiento de Henry McCoy como... me parece que él es biogenetista, si no me equivoco. Entre todos los otros doctorados que también tiene. Aquí entramos entonces ya como en el cómic en sí mismo, como ya hemos dicho, más o menos, es el one shot. El one shot es bien bueno, para mi gusto no tiene nada que ver con superhéroes ni con nada, tiene que ver con personas. Y eso siempre es más interesante desde cierta perspectiva. Sí. Pero aquí pasamos a la historia en sí mismo. La historia en sí mismo de Especie en Peligro es una... ¿Cómo puedo decirlo? Un agregado que se dio en estos 17 números, o sea, no estos 16 números, porque el one shot es aparte, en estos 16 números en donde Henry McCoy, la bestia de los X-Men, empieza un peregrinaje a través del mundo con el fin de encontrar una solución al problema que tenemos. Los mutantes se están acabando y hay que hacer algo, porque si no nos vamos a extinguir. En principio, la historia parte simplemente contándote de que, bueno, te hace un mini resumen que me parece completamente innecesario, pero te hace un mini resumen de que después de los eventos de Dinastía M, Wanda Maximoff, para tratar de proteger al mundo que había creado, o sea, después que se da cuenta que no puede seguir protegiendo al mundo que ha creado, decide terminar con los mutantes porque ella considera que los mutantes son el problema en realidad. Dice, no más mutantes, los mutantes se acaban. Viene un pequeño resumen de más o menos qué es lo que había pasado hasta ese instante y te cuenta que McCoy trató de iniciar una investigación junto con los diferentes personajes más inteligentes del mundo. Estamos hablando de Reed Richards, estamos hablando de Tony Stark, estamos hablando de todos, a fin de lograr una solución al problema de los mutantes extinguidos, tratándoles de devolver. La idea es devolverle sus poderes a los mutantes. Eso es. Y el resultado de esta investigación es que llega a un callejón sin salida en donde no encuentra nada. Y aquí viene, yo creo que lo más interesante de este inserto dentro de los cómics es el debate ético, moral que tiene la bestia sobre cuál es el camino a seguir. Porque una vez que llega a un callejón sin salida, después de hablar con las personas más inteligentes del mundo, de que todos les prestaran sus capacidades, de que todos le prestaran sus investigaciones particulares para el fin de encontrar la solución del problema, llega a la conclusión de que no puede seguir avanzando por ese camino y decide hacer un pacto con el diablo o con los diablos y les ofrece a diferentes personajes malvados del mundo colaborar a fin de encontrar la solución. Los personajes son... Digamos que cuestionable a algunos. No, claro, que son un poquito más cuestionables que otros, pero... O sea, yo creo que todo el concepto es que aquí, mire, vamos a hablar un poquito del argumento, déjame dar la premisa y empezamos a hablar al tiro de lo meta, porque a mí me parece que no es tan necesario como contar la historia en sí mismo, sino entrar en el cuestionamiento de por qué esta historia es buena o mala, ¿ya? Que viene un gran tema. Bueno, dentro de los personajes que contacta la bestia McCoy está el Doctor Muerte, Armin Solá, MODOK, Pandemia, El Hombre de Azúcar, Mr. Siniestro, la doctora Kavita Rao, Espiral,
y el alto evolucionador. Creo que son todos, sí, son todos. Doctor Doom. Bueno, no, lo dije al Sí, principio. pues el Doctor Muerte dijo. Rodrigo Doctor dijo Muerto, Doctor Muerte y el Doctor Doom. Bueno, a ver, vamos por parte. Básicamente la inspiración de esta historia es el clásico pacto con el diablo, el clásico estamos tan desesperados que voy a hablar con mi peor enemigo a fin de conseguir solucionar el problema. No es en sí mismo una historia novedosa, pero sí me parece interesante que McCoy hayan usado el personaje de McCoy para este desarrollo. ¿Por qué? Como bien les dije, este es un conflicto ético-moral. La ética y la moral se parecen, pero no son lo mismo. La ética deriva de la moral. La moral es más, me gusta, más profunda. La ética tiene mucho que ver, por ejemplo, con tu profesión, con lo que haces profesionalmente. La moral es más interna, es más particular de cada uno. Yo puedo tener una moral de cierto tipo y otra persona otra moral de otro tipo, estamos bien. La ética profesional tiende a tener como lineamientos generales en donde todos nos tenemos que enmarcar si desarrollamos cierto trabajo. Si yo soy abogado, en teoría debo presentar todos los recursos de mi cliente o a los que tiene acceso mi cliente, porque si no estoy faltando a mi ética profesional. Tal vez no a la ética, tal vez a mi moral. O sea, si tengo un cliente con un desgraciado me está pidiendo que presente un recurso, es un conflicto, ¿me entienden? Son conceptos diferentes. Y aquí viene el gran tema que yo creo que corresponde que lo desarrollemos. Hank McCoy va y decide pactar con estos diablos, o más bien ofrecerles pactar con este diablo porque no todos aceptan, a fin de encontrar una solución. ¿Corresponde que lo haga? ¿Por qué es importante que sea McCoy? Hank McCoy en toda su historia siempre ha sido un personaje que tiene una ética una ética y una moral bien estricta en sí mismo. Así que no sé, empecemos por el principio. A ver, Vicente, parte tú. ¿Qué opinas tú de poner a McCoy en esto? Eso no es tan así. ¿En qué sentido? Hank es un hombre que tiene 3 doctorados. Uno de ellos es biogenética. El otro es en biofísica, y el otro me parece que tiene que ver también con medicina. El punto es que Hank experimentó consigo mismo. Sí. Así que partimos de que ya muy ético o ética momento. no hay. Te equivocas profundamente. Experimentar con uno mismo es 100% ético. Es 100% ético. Puede ser inmoral, pero es 100% ético. Yeah. No estoy generándole un conflicto ni un daño a nadie. No, a otros no. Por pero eso, aún así, éticamente, por eso te digo, así, éticamente está bien. Pero aún así está el punto en donde se desdibuja esto. Uh-huh. Y si tú no sabes, existe The Dark Beast, la bestia oscura. No, pero un momento, no entremos ahí todavía porque eso es lo que viene después. No, sí, pero... Esta es mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Te parece bien enfrentar a McCoy a este conflicto? ¿Es correcto usar a este personaje para este conflicto? O sea, el conflicto es oye, voy a transar con los malos. ¿Te parece bien? Acá yo no estoy entrando a nada porque de hecho te metiste a saltar esto. Sí, la bestia oscura aparece en la era de Apocalipsis. Es el reflejo de todos los miedos de Hank. Hank siempre ha pensado de que él puede ir más allá. Y eso tiene que ver con el miedo del científico de hasta qué punto estás dispuesto a llegar para investigar. Pero no le pasa solamente a Henry McCoy. Le pasa a Reed Richards, le pasa a Hank Pym. De hecho, Hank Pym, weón, creó un robot asesino, weón, megalómano, que es Ultron, porque Ultron lo creó Hank Pym, en pos de tratar de poder probar que se podían, no sé, pues plantar patrones humanos en una conciencia cibernética. Y en el caso de Hank siempre ha bordeado un poco ese tema. Uh-huh. No es que lo pase, él siempre lo ha dicho, él llega a un punto en donde él, por las enseñanzas que tiene de familia, por la forma que es, y le pasa lo mismo que Superman. Hank llega hasta un cierto punto en que él podría actuar de otra manera, pero sin embargo ese sentido de justicia que él tiene está muy arraigado por los valores que le entrega a su familia. Uh-huh. Fue criado por 2 papás maravillosos que le dijeron de que en todo momento él era una buena persona y un regalo más allá de las mutaciones que tenía, porque Hank es el primero de los X-Men que aparece con mutaciones físicas propiamente tales desde el nacimiento. Uh-huh. Él nace con las manos más grandes, él nace con los pies más grandes, él tiene el cuerpo prácticamente de
a medio camino de un gorila afeitado y un ser humano, ¿ya? Y esas habilidades que va desarrollando son físicas. Su intelecto, por contrario, no se sabe si es derivado de su mutación. Y por lo mismo Hank siempre ha tratado de evitar irse por ese lado y descubrir qué más hay detrás de ese gen X. Pero él experimenta consigo mismo y dispara ¿cómo se llama? Dispara un componente atávico dentro de su cuerpo. Cuando se convierte en este ser peludo que nosotros conocemos y que después deriva a una versión de la Bella y la Bestia. Termina en la Bestia y la Bella y la Bestia. Sí. Comienza primero siendo una especie de humano peludo completamente, o un gorila, es un y después pasa a ser un león. Sí, claro. Es un Wolverine y después pasa a ser un león. Pasa a ser un león. Tiene el peinado Wolverine y termina como la Bestia y la Bella y la Bestia. Así termina. Claro. Lo siento, pero se parece un kilo a la Bestia y la Bella y la Bestia. A eso finalmente. Y ahora actualmente es nuevamente una mutación un poquito parecida a medio camino entre el original, con el pelo más corto hacia arriba, con las orejas puntudas, pero con las garras como más felinas. El punto es que Hank va cada vez cambiando. Su poder mutante genético tiene que ver en cierta forma con la adaptabilidad. Y el tema es que el personaje es probablemente el más fiel de todos los X-Men originales a Javier. A la estructura de sueño que tenía Javier. A la forma de ver el mundo que tenía Javier. Recuerda de que en algún punto en la Ascensión y Caída del Imperio Char se lo dice. Sí. Yo los estimo, yo los amo a ustedes dos. Yo prefiero no meterme en esto porque no sé qué hacer. Hank estudió al lado de, en ese momento muerta, Moira McTaggart. O sea, Hank ha estado en todos los laboratorios. Fue aparte estudiante de Reed Richards, que se dice en algún momento. Entonces, si hay alguien que está preparado para poder hacer esta investigación, es él. Todos los otros personajes del mundo X, que sean científicos o no, a la hora de los que hubo, Hank es el que se preocupa de esta línea. Y es lógico que él tenga este viaje, porque es el viaje del héroe. Especies en peligro, en realidad, es el viaje de hasta qué punto un científico puede llegar en pos de hacer un bien mayor. Mira, vamos a entrar en esa discusión, de verdad, pero todavía no. Ahora quiero la opinión de Fernando sobre si está bien poner a McCoy en este entredicho, en este conflicto. Y conflicto Yo creo que la pregunta es al revés. ¿Cuántos científicos mutantes quedan? Dale. Y si el único que queda es Hank McCoy, la carga la asume él como él, como es mi raza, mi gente es la que tiene el problema, y si no hay ningún científico más de los 200 que quiera aperrar, me tocará a mí cargar la cuestión. Pero yo, por un tema profesional, por un tema de personal, necesito encontrar una respuesta. Si yo, con todo mi conocimiento, puedo ayudar a mi raza, si es así, me la voy a jugar. Pero está bien pactar con el diablo. Es Pregunta. que en esta situación tan extrema, el fin justifica los medios, se quiere o no. El fin tiene que justificar los medios para él, porque la situación lo supera a tal nivel que no le queda otra que cruzar un poquitito esa línea, a sabiendas que puede perder, a sabiendas que se lo pueden cagar, a sabiendas que no puede encontrar nada, pero necesita él sacarse esa carga de encima, de que con todo lo que la habilidad, con toda su inteligencia, con todo su conocimiento, hay un desafío en todas las aristas que tiene que enfrentar y que espera superar. Entonces no hay otro compadre más que Hank McCoy en este momento que debe hacerse responsable de encontrar una solución al tema que le afecta a su raza. Eso. Ahora, antes de seguir, me gustaría darle un ejemplo a lo que uno se enfrenta profesionalmente en el área que yo hago, como para demostrarles la diferencia, o tratar de ejemplificar la diferencia entre ética y moral, porque mucha gente no la tiene bien clara. Para ustedes, chicos, que nos están viendo. A ver, les voy a mostrar un conflicto al que yo me vi enfrentado más de una ocasión, que es un tema grueso. En lo particular, yo me dedico al tema civil
y por lo tanto a veces tengo que defender personas que tienen deudas. Muchas veces las personas que llegan a preguntarte para defensa de deudas no tienen ninguna defensa, no hay nada que hacer. Yo en lo particular, esa área ya no la llevo, no la llevamos con mi socia, hace años que no la llevamos, pero en su momento sí partimos ahí. ¿Por qué no le llevamos? Por este conflicto que les voy a contar. Este fue el tipo de conflictos que nos hizo dejar de llevar temas de deudas porque es muy complejo. El problema es el siguiente. Llega un cliente y el cliente te dice, mire, me están cobrando una deuda, me van a quitar la casa, necesito que me defenda. Tú revisas el caso y llegas a la conclusión de que no tiene defensa, salvo que partas mintiendo. O sea, tienes que armar todo una estructura legal para demostrar que no fue notificado y con ese fin anular el juicio y reiniciarlo. Y al fin de reiniciarlo, lograr ciertas ventajas para tu cliente, como que se prescriban ciertas deudas y toda la cuestión. En principio, desde la perspectiva ética y moral, uno puede decir fácilmente, esto está mal, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque éticamente, profesionalmente, parte sobre un concepto de mentir, de armar una estructura para defraudar al sistema judicial. Eso es. Y desde la perspectiva moral, yo no tengo por qué mentir por alguien. Fin. Pero ¿qué pasa si la persona que llega a tu puerta es una mujer de 80 años, viuda, que puso su casa en garantía porque un hijo de ella quería hacer un negocio y el negocio no funcionó? Y el hijo torpemente creyó que por esconderse no le iban a quitar la casa a su mamá, en condiciones que la mamá era el garante hipotecario, puso su casa como garantía. Y por lo tanto, si yo no pido el deudor principal, igual puedo seguir al dueño de la casa porque yo, banco, que te presté la plata, tengo derecho a que me devuelvas el dinero porque te presté dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tienes una mujer de cerca de 80 años que no tiene que no tiene mayores ingresos, que si tú le dices, oye, se tiene que ir de la casa, ¿a dónde se va a ir? Además que la va a perder. Va a perder su casa. O sea, no sé si pueden llegar a entender ese punto. Estamos hablando de una mujer que va a perder el hogar donde ha vivido toda la vida, ¿ya? ¿Es ético mentir por ella? Profesionalmente hablando, no. ¿Es moral mentir por ella? Yo opino que sí. Y aquí viene el conflicto. La moral es personal. La ética, tú puedes establecer estándares genéricos, generales. Ahí es donde viene el concepto de ética profesional. Por eso no se habla de moral profesional. ¿Corresponde mentir por ella? Corresponder, no. ¿Está bien mentir por ella? Para mí, moralmente, sí. Porque está en una situación en la que ella no se vio, nunca se proyectó que iba a hacer eso. Nunca pensó que el hijo no iba a pagar ninguna cuota del crédito hipotecario. Nunca pensó que el hijo se iba a esconder y no le iba a avisar. Porque en esa ella podría haber conseguido dinero de otra parte para pagar los dividendos del crédito hipotecario que se pidió. Entonces ella es una víctima completa tanto del sistema como de su hijo. Pero éticamente hablando, está mal mentir por ella. Lo que pasa es que moralmente hablando, para mí, estás obligado. Tienes que ayudarla. Y es por ese tipo de conflictos que con mi socia ya no llamamos casos de ese tipo, porque de verdad es muy complejo definir dónde está la raya. Entonces, como les decía, chicos, ahí es donde empieza el problema. ¿Dónde está el punto? ¿Es ético en el caso en el ejemplo que yo les presenté? ¿Es ético mentir por esa mujer? Nosotros considerábamos que éticamente, como desde la perspectiva profesional, no. Pero estábamos moralmente obligados. Porque en el caso que yo les comenté, era una mujer mayor que iba a perder su casa y era víctima de un montón de circunstancias. Pero ahí es donde está el problema. El problema es que tú empiezas a mover la línea, la empiezas a empujar. La primera está acá, la empujas más allá. Después está un poco más allá, das otro paso. Está un poco más allá, das otro paso. ¿Dónde terminas? Y con mi socia llegamos a la conclusión de que en realidad era un conflicto ético al que no nos queríamos enfrentar. Porque además hay muy malas prácticas de diferentes abogados cuando tú estás en ese tipo de cosas. Muchas veces les cobran dinero a la gente prometiéndoles resultados que son imposibles de conseguir. Y es solamente para conseguir un honorario para pagar la oficina este mes, ¿ya? Nos dimos cuenta que eso pasa mucho. De hecho, cualquiera les puede decir que eso es así. Nosotros no queríamos ir por ese camino. Literal, nunca quisimos ir por ese camino. Así que lo dejamos de lado. Sé que no es lo mismo que le está planteando el cómic, pero es como para tratar de ejemplificarles cuál es la diferencia entre la ética y la moral, ¿ya? Y también yo creo que va a ser un parte de la conversación al final respecto a esta aventura que lleva nuestro querido Bestia siguiendo este camino. Bueno, volvamos un poquito al cómic. Vamos a resumir mucho porque al final de cuentas, vuelvo a reiterar, no creo que tanto la trama sea lo importante, sino más bien el conflicto lo importante.
como bien comentó Vicente, Bestia, McCoy, empieza a viajar por el mundo en una especie como recorrido del héroe a fin de encontrar una solución al problema. Su misión, o más bien el objetivo que él se puso, es tratar de recuperar el gen mutante de las personas que lo perdieron. Y llega, busca al alto evolucionador, habla con la doctora Kavita, y el resultado siempre es el mismo, es un fracaso. Y entonces en una parte de la aventura, como adelantó Vicente, se encuentra con la bestia oscura, que es Hank McCoy de la era Apocalipsis, que sobrevive y que ha inserto en esta realidad, en la realidad principal de Marvel. Y aquí viene un gran... A ver, a mí me recordó un poquito como una especie de conflicto de contracara, una especie de tú y yo somos iguales, solo que yo soy la parte que tú no te atreves que salga, que es básicamente la postura de la bestia oscura, como también adelantó Vicente. O sea, el conflicto es, yo soy tú, no soy otra persona, soy tú. Soy el tú que no tiene restricciones morales para hacer las cosas y para conseguir su objetivo. No solamente eso, soy el tú que disfruta hacer esto. Y la verdad es que tú estás a un paso de ser yo, solo que no te atreves. Esa es la postura de la bestia oscura. Y la bestia oscura lo va llevando en un camino también bien oscuro, valga la redundancia, a fin de conseguir el objetivo que ambos están buscando, porque ambos entienden que la verdad no es posible que la humanidad mutante sobreviva si no se unen en el objetivo de conseguir una solución para este problema. Porque la bestia oscura también entiende de que si esto sigue así, los mutantes se acabaron. Nada, eso. A ver, Fernando, tú, comentarios. El hecho de que aparezca la bestia oscura en esto es más que necesario, porque si no, no habría más conflicto para Hank McCoy. O sea, Hank McCoy, como dije, el tipo carga esa cruz de responsabilidad con sus pares, pensando que está en él llegar a la luz al final del túnel. Y al poner a Bestia Oscura en su camino, le está diciendo justamente eso. Lo que fui en el principio, el fin justifica los medios. Si tú quieres llegar a eso, vaya a tener que ser como este tipo. Tenés que aceptar que él es lo que tú no quieres ser, que es la bestia liberada, con las 50 sombras. Exacto, un líder. Pero este compadre, ¿cachai? No tiene moral, no le importa nada, a él le interesa llegar al resultado, llegar a la verdad, porque eso es lo que él le manifiesta en cierta parte del cómic, que como científico es la búsqueda de la verdad, no importa cómo, no importa los sacrificios que hay que hacer, nada. Y es acá donde la bestia, como dijiste tú en el ejemplo real, empieza de a poquitito a mover la línea límite hacia adelante para ese espacio. No llegar al nivel de la bestia oscura, pero sí asumir que lo que dice él es muy cierto, pero que a él no tenía los cojones para aceptar que tiene que llegar a esa línea, tiene que pasarla, porque si no, no va a encontrar nada. Y la angustia, la desesperación, la impotencia de ser un tipo muy inteligente con hartos recursos y no poder salvar a su raza es lo que más lo tiene frustrado a Hank McCoy. Y si tiene que llegar a ese nivel, o sea, si ya se planteó a estos villanos que son científicos, oigan, ¿por qué no hacemos una retroalimentación acá? Ustedes me ayudan, yo lo ayudo después con los resultados. Acá lo mismo, o sea, tengo que pasar este nivel, tengo que ser casi como esta persona que es mi lado oscuro para poder encontrar una solución. O sea, es el dilema que tiene el compadre en todo su viaje con la bestia oscura. Porque cada vez se va volviendo más la persona que odia. ¿Cachai? Así es. Vicente, cuéntanos tú. A ver, había empezado a hablar de la bestia oscura. Hablemos un poquito de la bestia oscura en realidad. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Qué te parece la introducción del personaje? La bestia oscura es Hank McCoy de la realidad de la era Apocalipsis. El tema es que en el caso de este Hank McCoy, lo que hizo fue experimentar con sus propios límites un poco más allá y
creó una versión bastante más brutal de sí mismo. En ese mundo él es el segundo al mando de Mr. Siniestro, el señor Siniestro, y por tanto sus límites morales ni éticos existen. Él es un científico, él quiere saber el por qué, el cómo y el cuándo de todo. Da lo mismo que sea que incluya hacer sufrir a sus pacientes, que incluya destruirlos emocional, estructural y mentalmente. De hecho, tú mencionas a otro personaje que también viene de la era de Apocalipsis ahí, que es el Hombre de Azúcar. Sí. Cuando salió la era de Apocalipsis, y es fundamental entender esto para poder también, o sea, es fundamental saber esto para poder entender lo que pasa en esta historia. Cuando sale la era de Apocalipsis se establecen ciertos parámetros detrás de todos los grandes misterios de la época de Chris Claremont, como quién es el creador de los Morlock o quién es el que desarrolló la investigación para activar los genes potenciales mutantes en el cuerpo de los seres humanos, que eran los mutados en Genosha. Ese fue el Hombre de Azúcar en el caso de lo de Genosha, y el creador de los Morlock, que es la Bestia Oscura. Él es el creador de los Morlock, ya que los Morlock son mutantes activados. Y esas mutaciones monstruosas que llegan a tener es precisamente porque la Bestia Oscura está buscando una forma de poder establecer ciertos límites, o sea, de ver hasta cuál punto llegan los límites de la creación. Este Hank McCoy, que es el lado siniestro de nuestro Henry McCoy, es completamente amoral y carente de cualquier ética. Él piensa que necesita solamente, como lo dije, el conocimiento, y cuando se lo plantea a Hank, es cierto lo que dice Fernando, Hank empieza a cuestionarse hasta qué punto puede llegar. Pero por eso es que es un viaje del héroe, porque finalmente el protagonista de esta historia, que es Hank McCoy, tiene que reestructurarse y pensar si es capaz de sacrificar su propia alma, pidiendo ayuda a gente que bajo otras circunstancias él ni siquiera les hablaría. Lo que lo lleva, por ejemplo, a hablar, porque con el primero que conversa, que él dialoga, es con el Alto Evolucionador. Y me quería detener ahí porque el Alto Evolucionador es un personaje que es darwinista en toda su esencia. Es lo mismo que pasa con Darwiniano. ¿Qué pasa con Apocalipsis? Son dos personajes que buscan la evolución para la salvación de lo que son los conceptos de la humanidad, o en el caso de Apocalipsis, de los mutantes, que él considera que es el único pueblo que tiene que sobrevivir y que su gente va por ahí. Sin embargo, en el caso de Apocalipsis, él piensa que tiene que ser la supervivencia del más fuerte, mientras que en el caso del Alto Evolucionador, él quiere preparar al más fuerte. Humanos que sean capaces, o seres humanos que tienen características animales, para poder enfrentarse a las posibilidades de una guerra nuclear, a las posibilidades de una hambruna masiva, de distintos parámetros. Y el Alto Evolucionador es el que le dice a Hank, esto es una causa perdida prácticamente, porque lo que pasó no es que se haya desactivado el gen mutante. Yo no puedo trabajar, y se lo dice, yo no puedo trabajar con la premisa que tenemos en este momento. Tú quieres que vea la posibilidad de volver a activar el gen mutante en estas personas, y eso no se puede hacer, porque ellos no tienen el gen mutante. No hay, se acabó. Lo que hizo Wanda fue borrar el gen mutante en esas personas. La investigación de Kavita Rao, que Kavita Rao es probablemente uno de los personajes más interesantes dentro del universo X-Men, que se desarrolla previo a Dinastía de M y con posterioridad a Dinastía de M. Kavita era una estudiante de medicina, es una doctora en biogenética, al igual que Hank, que era amiga de Hank. Descubrimos en Astonishing X-Men eso.
ella es una conocida y ella fue tuvieron una cierta cercanía. Por eso es que cuando Hank descubre la investigación de Kavita para eliminar el gen mutante, Hank reacciona tan mal. Reacciona muy mal, incluso la asusta. Y con los años, o sea, con el tiempo, ellos deciden invitar a Kavita a trabajar con los X-Men, para que puedan seguir investigando cuáles son las variantes del gen mutante. De hecho, ahí se forma un grupo que con posterioridad después aparece de nuevo. Y que precisamente por eso suena como extraño que Hank, o me parece que nace después al alero de esto. Nace al alero de esto, de Especies en Peligro. Especies en Peligro te deriva en un grupo de ciertos científicos mutantes que deciden buscar la forma de poder salvar a su pueblo. Entre esos Kavita, que no es mutante, pero ella se une a Hank. Con posterioridad aparece un personaje que a mí me encanta, que de hecho creo que es el... guardando la proporción de esto, sería como una especie de Doctor Who, aunque sigue siendo siempre la misma encarnación, en el universo mutante, que es el Doctor Némesis, que es este hombre de blanco, que después va a ver y que anda con una mascarilla siempre en la cara. Hank busca la información y la gente que él conoce le ha dicho que no. Entonces le queda, como tú lo dijiste, Rodrigo, buscar entre las personas que no debe, o sea, que son sus enemigos. La Bestia Oscura le sugiere incluso que hagan una investigación con respecto a los bebés mutantes que habían, ¿cómo se llama? Que habían asesinado y después revisado sus genes, Sí. dentro del cuerpo. Pero nuevamente volvemos a encontrar que el factor genético, que este gen X, no existe. Entonces, ¿qué les queda ahora? Tratar con el hombre de azúcar, claro, pero si no está el potencial genético ahí, si no está el gen mutante dentro del cuerpo, no puedes hacerlo No evolucionar. vale la pena. No vale la pena. No, es que ni siquiera es que valga la pena, sino que es el tema de que no hay forma de activar algo que no existe. No, es que por eso te digo, no. Y ahí tienen que... La conclusión a la que yo llego, con la situación en la que se enfrenta McCoy, y que al final de cuentas todo su camino no valió la pena, porque la conclusión a la que llegan todos es que, viejo, no es que hayan desactivado el gen mutante, desapareció el gen mutante. No y por lo tanto existe. no hay nada que reactivar. Desapareció en No existe. el resto. Se reescribió el ADN a un punto en donde son humanos. Entonces no hay ningún gen que reactivar. Esto no es como que les hayan bajado un switch y se haya subido el switch. No, sacaron toda la red eléctrica. Ni siquiera es que hayan cortado la luz de afuera. No tiene red eléctrica esa casa. Tendrías que reescribir la red eléctrica y no pueden hacerlo. Pero ojo, que acá viene un tema que demuestra que Mike Carey sabe y leyó las etapas anteriores. Recuerda que se cuestionan qué es lo que hizo Apocalipsis. Sí, claro. Sí. Porque en Sangre de Apocalipsis él sí activó genes mutantes. Sí. No, es que él activó a Polaris. Es que ahí viene también parte de la búsqueda que hace Hank McCoy, en el sentido de buscar las investigaciones prohibidas, de cierta forma. Todos los que habían Por eso investigado genéticamente los mutantes buenos y malos. Pero mira, justo el detalle, fíjate. Apocalipsis sí lo logró. Entonces la pregunta es ¿cómo? No sabemos, porque Apocalipsis no está muerto, supuestamente. Como siempre. Desapareció. Como siempre. Entonces, ¿qué es lo más cercano a Apocalipsis que tenemos en este momento? El señor Siniestro. Y ahí está el punto. ¿Eres capaz de llegar a pactar con Siniestro? A ver. Porque de todos los enemigos de los X-Men, probablemente, y que por eso lo dije, Hank Shaw es uno de los más grandes manipuladores. Solo por debajo de Siniestro. Siniestro es el que manipula por completo. A mí no creo que sea conveniente ni necesario contar el final. Tal vez sí el epílogo. Hay un final y un epílogo muy cortito de una página prácticamente. Tal vez sí el epílogo, pero me gustaría discutirlo al final. Como yo manifesté al comienzo, esta historia no me gustó. Y no me gustó por dos razones. Una que es completamente del guión, y otra que tiene que ver con la edición editorial. Me gustaría que le discutiéramos sobre el guión. ¿Por qué el guión no me gustó?
más allá de que el brete ético-moral al que se enfrenta McCoy me parece interesante, creo yo que la premisa está mal planteada. ¿Por qué? Porque cuando Wanda reescribe la realidad al punto de que elimina a los mutantes, ya se sabía de que no es que el gen esté desactivado. El gen no existe. Ya, no es que hayan apagado el switch, sino que, como ya dije, sacaron la red eléctrica de la casa. Y por lo tanto, si quisieran volver a tener electricidad, tienen que volver a instalar todo de cero. Y no saben cómo hacerlo. ¿Ya? Y eso se sabía. De hecho, es como el planteamiento inicial prácticamente de toda esta gran saga. Entonces, enfrentar a McCoy a esta búsqueda a mí me parece que contradice lo que ya él mismo sabía. Y por eso no me gustó desde la perspectiva del guión. Creo yo, sinceramente, de que si bien el derrotero ético-moral que tiene McCoy es muy interesante dentro de esa historia, la premisa inicial me mata un poco la historia en sí misma. Esa es mi postura, esa es mi opinión. No estoy diciendo que sea la verdad, es como yo opino. No sé, Fernando, ¿qué opinas respecto a mi declaración? Mira, no estoy de acuerdo. Dale. No, mira, No, estamos para eso. mi Estamos para opinión, eso. mi opinión es la siguiente, o sea, yo creo que está bien que se analice a McCoy en esta situación extrema. Lo que sí que es muy extenso la historia. Y eso probablemente muchas cosas que hay mucho relleno para conclusiones que se podían haber dado en un par de páginas. Y eso puede generar que uno diga, pero al final de cuentas, McCoy ha encontrado no la solución a esto. Porque esta es como una historia puente finalmente para lo que viene después, que el complejo de Mesías. O sea que si esto te está preparando. Exacto. De cierta manera el complejo de Mesías. Eso se entiende. Pero sí, yo creo que es muy extensa la historia para todo el camino que se manda McCoy para la conclusión a la que llega. Y eso hace que realmente, pero esta cosa la podía haber cortado en menos. Sí. Bueno, pero ¿por qué le hicieron así en tantos títulos? Porque tienen que justificar un poquitito el número. Aquí viene el gran tema, que para mi gusto es lo peor de esta saga, que de verdad eso es lo que ya me reventó las pelotas, porque la premisa inicial, uno puede decir, oye, pero está bien enfrentar a McCoy a un conflicto de ese tipo, está bien llegar a ese punto, y puede ser, no lo discuto en sí mismo. Lo que sí me reventó es la forma en que se publicó. Que aquí es donde sí tenemos que entrar. El punto que a mí más me molestó de esto es la edición editorial, como decía Vicente. ¿Cuál es el tema de la edición editorial? ¿Cuál es el gran tema de la edición editorial? Que la historia de McCoy, Especie en Peligro, está montada como un agregado de que va entre 5 a 8 páginas en la parte final, entre 4 a 8 páginas en la parte final de todos los cómics que les dije. Factor X, X-Men, Patrulla X, obligándote a comprar cada uno de esos si querías seguir leyendo la historia de McCoy. Te obligan, por eso es que este arco argumental es Especie en Peligro. No es por las historias de X-Men, Factor X, New X-Men o Uncanny X-Men, no. Es por el derrotero de McCoy. Que los tienen en 17 capítulos y te obligan a comprar eso, que además hay variaciones de dibujantes que me apestaron mal. O sea, hay un cambio en el número de 11 que no me gustó nada. Hay un cambio en el número 13, me parece. Claro, cuando van a ver a la familia de Bola de Cañón. Hay tres dibujantes. Está Mike Perkins, está Scott Eaton y está Tom Grummett. Que aparece en un tramo para rellenar un par de números. Miren, yo no sé si el entintado, no sé si el color, pero hoy el cambio de dibujo me cabrió. No, sí, el problema fue la decisión editorial en el sentido en que los dibujantes no tenían estilos similares. Esa es la realidad. Nada. ¿Okay? Scott Eaton tiene un estilo que muy, muy marcadamente clásico, más de la línea realista, mientras que Tom Grummett es más clásico de cómics habitual. O sea, Grummett fue... ¿Cómo se llama? Fue alumno de George Pérez, fue asistente incluso de George Pérez varias veces. Dibujó Superman. Y el dibujo de Eaton es muy, muy en la línea de lo más realista, que era lo que estábamos viendo con Billy Tank, por ejemplo, en Uncanny X-Men. Entonces, tal vez
el error fue haber cambiado el dibujante 3 veces, o sea, 2 veces más en distintos arcos argumentales. Eso es por un lado. Lo segundo, la decisión editorial tiene que ver eminentemente con un dejo comercial. Estaban preparando a la gente para que se acostumbrara a la idea de que iban a tener que comprarse todas las series X en el momento en que saliera Complejo de Mesías, que iba a ser en un año después. Recuerda que hay un preludio a Complejo de Mesías, que es precisamente lo que viene derivado de Especies en Peligro. Ese es por el lado eminentemente comercial. Entonces Marvel decidió de que era bueno que probaran dichas series para el público nuevo. Por ejemplo, gente que compraba X-Men y Uncanny X-Men no compraba X Factor de Peter David, que a mí, siendo honesto, en esa época era una tontera. Yo creo que las tres series que se tenían que comprar de mutantes eran esas tres, y la otra ya podía ser por gusto propio. Pero pasaba, entonces iban probando para invitar a la gente en cierta forma a decir, miren, ¿saben qué? Hay otra serie y esto te puede gustar, o estas tramas, o este dibujante te puede atraer. Esa fue la decisión de Marvel. Honestamente, debieron haber hecho Especies en Peligro como una miniserie por separado. Un one shot completo, separado. De la continuidad, que influyese precisamente en un punto de ella, así como lo hicieron con ¿cómo se llama? Con Génesis Mortal. Exactamente debieron haber hecho eso, pero fue una decisión que tomó en su momento Axel Alonso con Joe Quesada, y que derivó en esto, en que mucha gente, claro, quedó como media colgada con la situación hasta que se sacó el recopilatorio de Especies en Peligro. Como historia está muy bien. Creo que más allá del dibujo está el hecho de que es coherente con lo que es la Bestia y sus vicisitudes como personaje. ¿Hasta qué punto puedo llegar para poder salvar a mi mundo? Nuevamente lo vuelvo a repetir, pero es que esa es la premisa de esta historia. Existe mi especie en un momento, mi subespecie, porque son una variación de la especie humana. Aclarémoslo, los mutantes son Homo sapiens mutantis, y ellos mismos lo dicen. Era el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenían el gen mutante potencialmente en su cuerpo, y eventualmente iba a terminar estallando esto. Pasa el día de M, Wanda se enoja con su padre, porque en realidad es eso. Se enoja con Magneto durante la situación que se da. Todos descubrimos que Pietro también es el responsable de esta tremenda cagada. Y Wanda decide decir las palabras: no más mutantes. Se acabó el gen mutante. Queda una cantidad, y por tanto nos redujimos de 5 millones de mutantes, 20 millones de mutantes creo que eran en ese momento, una cosa así. Eran como 10 o 5 millones de mutantes, una cosa así, a 200 tipos. Y en ese borde, como lo dice Fernando, el científico mutante por excelencia, rostro de los X-Men, que es la parte buena, es Hank. Y seguimos con la misma situación. ¿Qué estamos dispuestos para hacer? ¿Cómo Mr. Siniestro logra, por ejemplo, y ahí vienen grandes preguntas, o sea, cómo Siniestro logra clonar mutantes que bajo todo parámetro perdieron sus poderes? ¿Qué fue lo que hizo él? Porque los Marauders siguen existiendo. Y hay algunos de ellos que perdieron sus poderes, los originales, mientras que otros siguen con los poderes activados. ¿Me entiendes? Pero además también tenemos el hecho de que, claro, Apocalipsis por otro lado hizo esto. ¿Y qué pasó con los mutantes que vienen de líneas temporales alternativas? Bueno, resulta que Bishop, Cable y Rachel, la hermana de Cable, tienen sus poderes intactos. ¿Eso quiere decir entonces que el gen mutante se pudo salvar en algún momento? ¿O eso tiene que ver con el hecho de que ellos vienen de otro pueblo? Y hay una explicación. Porque Forja
a través de una máquina, logra ver realidades alternativas donde habían otras variantes mutantes. Sí. De hecho, Warren Ellis lo explota en caja, ¿cómo se llamaba? En una saga de Astonishing X-Men. Ujú. Caja más fantasma. Cajas fantasmas. En Cajas Fantasmas lo explota eso. Y Forja les dice, bueno, lo que he logrado visualizar ahora Es que estamos fregados. es que estamos Estamos fregados, fregados. weón, Eso es lo porque que le dice. resulta que Estamos fregados. gracias al día M ya no hay más gen mutante. Y todas las Y en esas líneas. realidades tampoco. Exacto. En todas las líneas temporales pasó exactamente lo mismo en el futuro. No hay más mutantes. Fin. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro, pero ¿qué te explica lo que pasa con Bishop? Ujú. Si Bishop viene de 100 años en el futuro. Claro. Bishop es uno de los antecedentes más cercanos. La rebelión de los Summer, de la época de Bishop, es 80 años en el futuro de Bishop. Que ya a esta altura es, no sé, pues 40 años del futuro de Bishop. Pero el punto es ese. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Bishop sí tiene sus poderes? Y vienen, y vienen los cuestionamientos de ¿cómo se llama? De la bestia respecto a eso. ¿Qué es lo que pasó? Pero además también hay otros detalles. O sea, nuevamente, todo esto es un reguero de miguitas de pan Ujú. para llevarnos a un punto. La historia Ascensión y Caída, la historia Génesis Mortal, de hecho. Génesis Mortal, Ascensión y Caída, Supernovas, todas esas historias te están llevando a un punto. ¿Sería enfrentarte al hecho de que vas a acabarte como raza? Pero no cuadra, pues insisto, Bishop viene del futuro. ¿Por qué Bishop sigue presentando los poderes que tiene? Si como raza estás condenada a la muerte. Bueno. A ver. Y ahí viene el final. Cierra la idea porque ya creo que estamos, no creo que de más tampoco en la historia, así tampoco este especial. A ver. No, pues si tú ibas a mencionar la última página. Sí, la última página. Eso iba. A ver, el final. Como les digo, hay un final, no los voy a contar, pero hay un epílogo. Hay un epílogo en donde la bestia decide volver a Trancia, que es una de las paradas que tuvo dentro de la historia. El país de Víctor Fondú. Exacto, que es donde se hicieron experimentos con humanos mutantes vivos. De hecho, hay una parte muy gráfica que tiene mucho que ver con el Holocausto. Básicamente lo que está ahí son representaciones del Holocausto, de lo que le hicieron efectivamente al pueblo judío en Alemania. Y dentro de todo el derrotero que tuvieron con la bestia oscura, fueron allá y estuvieron examinando cadáveres, abriéndolos para ver si pillaban algo. Y descubrieron que incluso a los muertos se les había reescrito el código de ADN para eliminar el factor mutante. Pero dentro de todo esto, él decide darles una muerte honrosa, un sepulcro honroso a las personas. Y se pasa el tiempo tratando de identificar a cada uno de los cadáveres y enterrándolos como correspondía. No en fosas comunes, sino en una fosa cada uno. En algo que ya hemos conversado más de una vez, finalmente los ritos de muerte son para los vivos, no para los muertos. Ayudan a conciliar la situación. Eso es así, exactamente. Da un cierre a toda la situación que ha estado. Y esto le da un cierre ético, entre comillas, a la bestia. Es una especie como de resarcir las heridas que él mismo provocó, ¿ya? Más allá de que sean cadáveres de personas muertas que ya habían sido manipuladas en su momento, que se les provocó la muerte de forma dolorosa, con el fin de buscar una respuesta que nunca supimos bien qué experimentación estaban haciendo con estas personas. Solo sabemos que experimentaron con ellas y las mataron. Y ese es el cierre de la historia, ese es el epílogo, esa es las últimas 2 páginas, si mal no recuerdo, pero creo que son las últimas 2 páginas de la historia, efectivamente. Que para mi gusto es un bonito cierre. También te marca un momento antes y después como de esta bestia, creo yo. Pero yo voy a dar mi opinión para que después ustedes cierren. Pero sinceramente, no me gustó la historia, no por la historia en sí mismo, porque más allá de que está como les dije, este tema de por qué usar a McCoy y el conflicto ético, que no me parece malo, me parece que hay diálogos entre la bestia oscura y la bestia muy interesantes que hemos visto replicados en otros cómics y en otras películas, que es siempre un debate que a mí me parece
válido e interesante de llevar a cabo cuando se hace bien, y en este caso creo que se hizo bien, que es hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿ya? Como les dije, ética moral, vienen todo este tipo de conflictos. Entonces, me parece bien todo eso. No creo que sea el peor cómic que haya en la historia, tampoco creo que es el mejor del mundo, pero lo que sí me reventó fue el tema de la edición editorial, de publicarlo de la forma que lo publicaron. O sea, si estamos hablando, ojo, Rodrigo. momento, si estamos hablando de ética y moral, me parece muy poco ético lo que intentaron en Marvel. Ya, dale. Vicente después cierra Fernando. Ya, ojo, la corrección con respecto a lo que mencionamos como final. Ujú. Él viaja a Francia para encontrarse con alguien. Sí. Él no, el lugar en donde se hicieron las experimentaciones era en la frontera de, Sí, es que- de Canadá con Norteamérica, Claro. porque eso era la base Neverland de Arma X. Ah, tienes toda la razón, perdona. De hecho, tienes él toda la va razón. también Disculpa, porque- leí mal, sí. leí mal. ¿Y por qué te lo menciono? Porque él recuerda a muchos de los mutantes que sí estaban Sí, ahí. sí. Ya que ahí, por ejemplo, muere Magog, muere un ex miembro de los X-Men. Hay varios otros más también que murieron ahí en ese lugar que ellos conocían de la época de los X-Men. El tema es que el gran cierre de todo esto es la conversación que tiene con esta persona allá en Claro. Francia. En Francia conversa y en Y Canadá, en que- estas instalaciones donde están los cadáveres. tienes toda la razón. Porque esta persona le dice que eventualmente él puede encontrar la solución a todo esto. Que tenga esperanza. Pero que tenga cuidado con lo que desea. Ujú. Y es importante que eso sea así. No lo niego. Porque quien se lo dice es Wanda. Sí, a ver, ¿para qué lo dijiste? Si te dije, ¿para qué vamos a contar el final? Mira, yo creo, No, pero ese no es el yo creo final. que- Pues, el final viene enganchado con sí, otra yo cosa. creo que El tema es que cuando él está, ¿cachai? Enterrando a los muertos, hay algo que se revela Sí. ahí. Y que sí, eso Bueno, sí es finalmente a ver, yo el gancho para la otra es parte. que es lo que yo te digo, yo creo que la historia no está mal. Si lo que digo es que la edición editorial me reventó las pelotas, ¿ya? Ujú. Y me carga cuando me intenta. Y ojo, Sí, pues y si ojo, no, sí, estamos de esto igual acuerdo. en todas las compañías, no vengan los DCitas a decir que no. Marvel y DC te hacen lo mismo. Te empiezan a meter historia y te obligan a comprar 40 números para contarte una historia que podrían haber contado en 2, ¿ya? No digo que sea el caso, creo que esto da como para 5 o 6. Pero 17 cómics, por amor de Dios. No. Y más encima que tenéis arcos argumentales que no te... O sea, el de New X-Men, no tenéis idea qué está pasando. Yo no tengo no tengo idea de qué está pasando ahí. Y está pegado junto... Bueno, viene primero, de hecho. Entonces, si tú lo lees linealmente, todo junto, te queda un menjunje en la cabeza del Puerto Buque. Y eso no me gustó, me cabreó. Pero bueno. Fernando, opinión. Para ir cerrando. La historia debió ser más corta. Solamente una historia puente Sí. para lo que viene después y que analizaremos próximamente en próximos episodios. De hecho, sí. De hecho, a ver, supuestamente viene lo bueno. No lo he leído, pero supuestamente viene lo bueno. Fernando dice que sí, Vicente también dice que también que sí. Yo digo eso, a ver, no me gustó por temas técnicos, no por la historia en sí misma. No creo que sea la peor historia que haya leído de ninguna forma, ni la peor Pónganle- historia. En ni la este peor punto, historia. chicos, pónganle atención a Bishop. Claro. Es todo lo que les tengo que decir. Bueno, Que no eso, les chicos. pase por debajo las actitudes de Bishop en este momento. Eso, chicos. Sinceramente, espero que les haya gustado el capítulo. Es todo lo que tenemos que contarles. Hemos traído un conflicto ético-moral hacia ustedes. Debátanlo si es que les sirve. Este tipo de debates son normales en facultades de Derecho, no es broma, y también las de Medicina. Medicina y Bioquímica se conversa y se debate este tipo de temas. Así que nada, eso. Esperamos que les haya gustado. Cuídense todos, despídense. Chau, Cuídense, chau. chicos. Nos vemos pronto. Si es que la guerra de los champiñones no llega antes, weón. ¿Ya? Un abrazo. Sí, de más. Cuídense. Chau.